Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están al pendiente de esta escuela de capacitación. Bueno, quiero decirle de que esta escuela va con el propósito de instruirnos, de edificarnos, de enseñarnos, ¿verdad? Para que al fin el hombre de Dios sea capacitado, ¿verdad? Para toda buena obra, esté capacitado para toda buena obra. Una vez más, los saludamos con la paz de Cristo, esperando de que en este día feriado usted esté disfrutando este día. Es un día que Dios lo puso para nosotros, ¿verdad? Para disfrutarlo. Bueno, en esta tarde vamos a mirar un tema, gloria a Dios, un tema muy especial que tiene que ver con los pasajes difíciles de la unicidad. Bueno, para muchos posiblemente sea difícil, ¿verdad?, de entender estos pasajes, pero la palabra es clara. La palabra cuando Dios te la revela es clara, ¿verdad? No hay por qué darle tanta vuelta al asunto, es clara, ¿verdad? Pero está en nosotros, está en usted, amado hermano, amigo, ¿verdad? Está en nosotros poderla asimilar, poderla entender, poder preocuparnos para entender la bendita palabra de Dios. Bueno, comenzamos con este hermoso estudio. Unicidad. Unicidad hace referencia a que algo es completamente único. También la palabra unicidad nos expresa las definiciones, cualidad de único o solo su especie. La palabra unicidad se relaciona directamente con la palabra monoteísmo, que su definición es doctrina que sostiene la existencia de un solo Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Así es que vamos a poner atención a este estudio. Pero le voy a invitar de que se una conmigo en oración para que Dios sea glorificado en todo. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das esa capacidad, nos das esa existencia, nos das esa sabiduría, nos llevas a este nivel, Señor, de poder entender tu palabra, Señor, porque solamente tú nos las puedes revelar por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra en esta tarde, Señor, sea bien entendida, Señor. Ayúdame, Señor, a explicarla, Padre, porque tú solamente tienes esa sabiduría en nosotros para poder entenderla de una manera especial. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos el significado de la palabra unicidad, ¿verdad? Es la cualidad del único o solo en su especie, ¿verdad? Ya vimos que la palabra unicidad tiene que ver, ¿verdad?, con el monoteísmo, que su significado es doctrina que sostiene la existencia de un solo Dios. Y como usted puede ver, ¿verdad?, si usted lee su Biblia, tiene su Biblia, hay un solo Dios, simplemente en tres manifestaciones. En tres manifestaciones. No es que Dios está dividido en tres personas, no, eso no existe. Eso, la palabra de Dios ni siquiera, ¿verdad?, registra eso. Hay un solo Dios manifestado, ¿verdad?, de tres maneras. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y ahorita se está manifestando como Espíritu Santo. Una vez más, veamos lo que dice Colosenses 3:1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga atención, vamos a poner atención, vamos a poner oído a esa palabra diestra para que podamos entender, ¿verdad?, la unicidad. Tenemos que poner atención a esa palabra. Gloria a Dios. Esta lección es de suma importancia, ya que es parte esencial de nuestra doctrina y de los apóstoles. La iglesia primitiva creyó, enseñó y defendió que Jesucristo es el Señor. Veamos una iglesia naciente y floreciente que cree en Jesús como el único Señor. Pablo expresa: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como usted puede ver, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, quiero decirle de que la iglesia primitiva creyó, enseñó y defendió de que la existencia de un solo Dios. No creyó, ¿verdad?, con la existencia de dos o de tres. No enseñó un Dios de tres o de dos. No, simplemente creyó, ¿verdad?, enseñó y defendió la existencia de un solo Dios. Por eso Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 12 sostiene: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús el Cristo. Si la iglesia primitiva enseñó eso, nosotros, si estamos bajo esa cobertura de los apóstoles, ¿verdad?, tenemos que enseñar también la existencia de un solo Dios, pero con tres manifestaciones. No quiere decir, ¿verdad?, de que Dios está en medio, el Hijo está a la mano derecha y el Espíritu Santo está a la izquierda. No existe eso. Y para eso vamos a estar viendo esto que viene a continuación: a la diestra de Dios. Esto es muy importante que pongamos atención. La diestra, con referencia a Dios. La palabra diestra es referencia, una vez más, la palabra diestra en referencia a Dios no indica meramente un lado, a la derecha. La razón principal es porque Dios es espíritu. ¿Dónde está a la derecha o la izquierda del Espíritu de Dios? Por lo tanto, debemos entender que la diestra de Dios se usa en un sentido figurado, simbólico o poético, y no en un sentido físico o corporal. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona la diestra de Dios? La palabra diestra en relación con Dios significa su fuerza, su poder, su autoridad y su majestad. A eso se está refiriendo, ¿verdad? A eso se refiere la palabra diestra. Usted va a ver, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, donde los hombres de Dios usaron mucho esta palabra diestra. Pero como podemos ver, ¿verdad?, la palabra diestra en relación con Dios significa fuerza. Es fuerza, su poder, su autoridad, su majestad. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene figura como nosotros. Dios simplemente es una esencia espiritual. Dios es una esencia que nosotros no vemos. Así como usted, por ejemplo, no ve el aire, pero siente a veces su fuerza, siente, ¿verdad?, cuando lo golpea, siente su fuerza. Así también Dios, Él no tiene, ¿verdad?, derecha ni izquierda, no tiene derecha ni izquierda. Él simplemente, ¿verdad?, cuando vemos la palabra diestra, se refiere a su fuerza, a su poder, a su autoridad y a su majestad. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Diestra igual a poder de Dios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26 del 63 al 64, sentado a la diestra del poder de Dios. Gloria a Dios. En este pasaje bíblico nosotros vemos de que los religiosos querían matar a Jesús. Lo querían matar. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús los confronta, cuando les dice: ahora van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra con poder de Dios, los fariseos, los religiosos de ese tiempo se molestan, se enojan. ¿Por qué? Porque creyeron de que Jesús simplemente, ¿verdad?, creyeron de que Jesús era un falso profeta, creyeron de que Jesús se hacía pasar por Dios. Pero no es que Jesús se hacía pasar por Dios, sino de que era Dios en el cuerpo de Jesús.
Jesús les estaba hablando en un sentido espiritual, mas ellos lo entendían en un sentido literal. Aquí vemos de que Jesús aplica esa palabra diestra, o sea, está aplicando la palabra poder, autoridad, ¿verdad? Está utilizando la palabra dominio, o sea, majestad. Veamos otro ejemplo bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 15, verso 6 en adelante. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Cuando el pueblo de Israel, hermano, cruza el mar, ¿verdad? El mar, y Dios derriba a los egipcios, ¿verdad? Los tapa de agua, los hunde, ¿verdad? Ellos empiezan a alabar a Dios, empiezan a glorificar a Dios. Pero ¿por qué Moisés, ellos lo entienden de esa manera? O sea, ¿por qué ellos usan la palabra diestra? Ellos están usando la palabra diestra como sinónimo de poder, como sinónimo de autoridad. O sea, cuando Moisés empieza, ¿verdad? Con todo el pueblo, María, Aarón, empiezan ellos a glorificar a Dios, no es porque ellos están viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios, no, sino ellos están hablando de poder, están hablando de autoridad. Veamos lo que dice el Salmo 118, verso 15 en adelante. La diestra de Jehová hace proezas. Y ese como el salmista también, ¿verdad? Vemos otro ejemplo aquí del salmista. La diestra de Jehová hace proezas. Es un cántico, ¿verdad? Que sale desde lo más profundo de su ser, ¿verdad? Porque ellos habían visto la mano de Dios. Entonces, cuando ellos usan esa palabra de diestra, simplemente una vez más quiero repetir muy bien esto. Usan la palabra diestra como autoridad, como poder. A eso se está refiriendo. Veamos lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo vemos esa palabra, verdad? La palabra diestra dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, no se refiere a la mano derecha, sino está refiriéndose al poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, quiere decir que Él está en todo lugar, Él lo puede hacer todo y Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita. Él está contigo. Si estás en un momento difícil, estás en un momento de lucha, estás en un momento de prueba, Él está ahí contigo. Si tú lo estás honrando, Él está contigo. Y aunque no lo estés honrando, Él está contigo. Amén. Cristo se sentó en el trono, no a la derecha del trono. Dice Marcos capítulo 16, verso 19. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vea cómo este apóstol o este discípulo, ¿verdad? Ve también, o sea, expresa la palabra diestra. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es cuando Jesús ascendió a los cielos, se sentó en el trono, o sea, se sentó, ¿verdad?, en el poder de Dios. Hechos capítulo 2, verso 30. Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Estamos viendo, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? El significado de la palabra diestra. Vemos la palabra diestra, ¿verdad?, que es poder, y vemos el trono, que es autoridad de parte de Dios. Hebreos 8:1 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vea cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, expresa, dice, tenemos tal sumo sacerdote, o sea, refiriéndose a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. O sea, en otras palabras, Cristo cuando ascendió a los cielos se sentó en el poder, en la esencia espiritual de Dios.
A eso se está refiriendo. No es que Jesús figurativamente se haya sentado, ¿verdad? De que, repito una vez más, no es que Jesús esté, o sea, el Padre está aquí y que Jesús se haya sentado a la mano derecha del Padre y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Esté a la izquierda. No, se sentó en la esencia espiritual de Dios. Uno sentado. Veamos cómo Juan, por ejemplo, ve a Jesús. En el capítulo 4, verso 2. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo directamente a Jesús el Cristo. A Jesús el Cristo. Cristo está sentado con su Padre. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta palabra es muy importante, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, o sea, esta palabra es muy importante, la palabra Padre. Si nosotros lo vemos figurativamente, claro, vamos a decir de que Jesús, o sea, si lo vemos figurativamente, vamos a decir, claro, Jesús o sea, tiene un Padre, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos bien lo que dice Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, vemos cómo fue engendrado Jesús. Jesús no fue engendrado como nosotros, o sea, no fue engendrado con espermas como nosotros, no. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se refiere a Padre, se está refiriendo a la esencia espiritual de Dios. Se está refiriendo a la autoridad, al trono, al poder de Dios. No se está refiriendo literalmente de que Él se sentó a la derecha del Padre, no. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 21, lo que estamos viendo aquí es esto, de que Dios dice, está sentado con mi Padre en su trono. O sea, está unido, en otras palabras, está en la esencia espiritual de Dios. Dan gloria al que está sentado. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 9. Dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Una vez más aquí, ¿verdad? Al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado, pregunto yo, en el trono de Dios? Es Cristo. Ahora, si Cristo verdaderamente tuviera un Padre literal, ¿usted cree que el Padre lo iba a dejar sentar directamente en su trono por cuanto es Padre? Es obvio de que no lo va a dejar que se siente en el trono. O sea, ningún padre, por ejemplo, que tiene autoridad en su casa, que tiene su trono en su hogar, va a dejar que un hijo se siente, ¿verdad?, en el trono de él. Puede ser parte de él, pero no va a dejar que se siente. Como padre, usted no va a dejar que su hijo se siente en el trono. O sea, él agarre la autoridad de usted. En otras palabras, él agarre el poder de usted. No. O sea, si lo vemos figurativamente, podemos entenderlo así. Pero las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, cuando vemos aquí en Apocalipsis 4:9, una vez más, da gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, se está refiriendo a Cristo. Continuamos. Cristo es el que vive por los siglos. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra del Señor, o sea, la existencia de Cristo. Cristo, a pesar de que en Mateo capítulo 1, verso 18, fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, fue engendrado por el Espíritu Santo. Déjeme decirle de que Jesús no tiene genealogía. Si nosotros analizamos la palabra del Señor, Él no tiene si tiene una genealogía física, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero si en el ámbito espiritual, Jesús no tiene una genealogía espiritual. Él es de la eternidad hasta la eternidad. Él es de los siglos, desde los siglos hasta por los siglos. O sea, en otras palabras, en la esencia espiritual Jesús no tiene principio ni tiene fin, no tiene existencia, en otras palabras, no tiene un comienzo. Él no tiene un comienzo en el ámbito espiritual. En un ámbito físico sí, porque se dio a conocer a los hombres, pero en un sentido espiritual Él no tiene
Él no tiene Él no tiene un principio ni tiene un fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Para morir tiene que salir el espíritu. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano para vivir necesita cuerpo, alma, espíritu, y al morir hay una separación del espíritu y del cuerpo. La palabra muerte significa separación. El ser humano al momento de morir se separa su cuerpo y su espíritu. El Salmo 104 nos dice, el versículo 29, escondes tu trono, se turban, les quitas el aliento, el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, Jesús en el cuerpo tuvo que salir su espíritu, tuvo que salir su ser. O sea, para morir tiene que salir su espíritu, tiene que salir el aliento de vida. Y eso es así. Jesús, a pesar de que era Dios, cuando fue a la cruz del Calvario y murió, tuvo que salir su ser, o sea, su ser espiritual, tuvo que salir su espíritu, su alma, ¿verdad?, dentro de él. Por eso el salmista en el Salmo 104, verso 29, ¿verdad?, lo afirma de esta manera: escondes tu rostro, dice, se turban, les quitas el aliento, el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. Eso es lo que pasó, ¿verdad?, con Jesús. Y tuvo que ser así, porque de otra manera nosotros no hubiéramos entendido el plan de salvación del Señor. Tuvo que ser así. Se imagina, si así Dios manifestando en carne, cómo batallamos para obedecer su palabra, para seguirlo, ¿verdad?, para entender sus propósitos, para seguir sus promesas, para asimilar sus promesas, para seguir esa misión, esa visión. Si así batallamos, ahora ¿qué sería si Dios se manifestara directamente, ¿verdad?, o sea, como Dios? O sea, menos lo entenderíamos. Veamos este ejemplo, el caso de la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 7, versos 59 al 60, o sea, dice de esta manera: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es la ley de la vida, amén. O sea, desde el momento que nosotros, o sea, el espíritu, el alma sale de este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Dice Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu, ¿verdad?, va a Dios que lo dio, y el alma se va a un lugar, o sea, se va a un lugar totalmente de juicio. Dice Marcos capítulo 15, verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, aspiró. Alguien se puede preguntar, bueno, si él era Dios, ¿por qué tuvo que morir? O sea, ¿por qué tuvo que morir? No murió Dios, murió, o sea, el cuerpo tuvo que morir. Pero vemos un plan, vemos un propósito de Dios, ¿verdad? Vemos el plan de Dios en Jesús. Tenía que serlo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, tenía que ser derramada sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ese cuerpo ser sepultado, ¿verdad? Desde el momento que Jesús es crucificado, y él aspira, su espíritu y su alma sale dentro de él. El cuerpo, ¿verdad?, va a un lugar. Entonces, es la ley de la vida. Jesús tuvo que pasar por esa ley donde todo el ser humano tiene que pasar para que un día nos presentemos delante de Dios. Cristo en la cruz, y esto es lo que estábamos hablando. Algunos eluden esta escena donde Jesús está en la cruz para morir y en medio de su agonía clamaba a su Padre, confirmando así, y dicen, ¿quiénes creen que la existencia de más de una persona en Dios? Ellos dicen que el Hijo está pidiéndole
ayuda al Padre a través de la oración. Sin embargo, esta suposición está errónea, ya que ellos mismos dicen que Jesús es Dios. Como un Dios necesitaría ayuda de otro Dios, lo que no pueden entender es que es el cuerpo, la carne, es la que llama hijo, clamando a su espíritu, llamando Padre. ¿Por qué me has desamparado? Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más, el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios en el cuerpo de Jesús, la esencia de Dios en el cuerpo de Jesús tuvo que clamar. La naturaleza de Jesús tuvo que clamar, ¿verdad? Diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, a pesar de que era Dios, comía, bebía, dormía, descansaba, platicaba, pensaba, ¿verdad? Jesús en ese cuerpo tenía espíritu, tenía alma, pero vemos, ¿verdad?, a Dios reposando en el cuerpo de Él. Vemos al mismo Dios manifestado en carne. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se siente se siente en un peligro, se siente entre la vida y la muerte, o sea, hay temor. Él mismo dijo antes de ir a la cruz: Padre, si es posible de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él, a pesar de que era Dios, o sea, tenía miedos. Tenía miedo porque estaba en este cuerpo. Tenía miedo porque estaba en un cuerpo de carne. Y toda persona que está en un cuerpo de carne siempre va a haber, o sea, a pesar de que va a haber deseos, va a haber temores. Cuando hay sentimientos, hay temores, hay alegrías, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros analicemos. Cuando Él clama al Padre, ¿verdad?, lo está haciendo, ¿verdad?, de su carne, lo está haciendo aún de su alma. Puedo pensar que lo está haciendo de su alma, lo está haciendo aún de su espíritu, ¿verdad? Lo está haciendo de su espíritu. Vamos a continuar. Lo que se pasa por alto en estos pasajes es que para que Jesús muriera era necesario que el espíritu saliera de su cuerpo. Es por ello que no es Jesús como Dios orando a Dios Padre para que lo ayude, sino que es la carne, hijo diciendo al Espíritu: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué te saliste? Mateo 27:50, veamos lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Toda persona, ¿verdad? Toda persona, cuando se le terminan sus días, se termina su existencia, es obvio de que su espíritu, ¿verdad?, sale del cuerpo totalmente. Y es lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Es lo que pasó con Él. Salió, ¿verdad?, el espíritu de Él. Su carne, su naturaleza, ¿verdad?, como hombre, sintió el dolor, sintió miedo, repito una vez más, sufrió. Y es lo que tenemos que analizar, es lo que tenemos que entender nosotros. Por eso cuando una persona está, por ejemplo, ya sea en agonía, ya sea tenga una enfermedad, esté desahuciada, hablando psicológicamente, esté con temores, tenga esto, Dios lo entiende.
Dios nos comprende. Dice la Biblia de que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino antes bien, Él fue tentado en todo y por todo. O sea, Él nos entiende. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor estaba sobre el Señor. Juan capítulo 14, verso 8 en adelante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí nos damos cuenta, amado oyente? ¿Sí estamos entendiendo? O sea, la unicidad. Jesús siempre hace hincapié del Padre. Pero aquí está más clara la palabra del Señor. Las palabras que yo se hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Sino que el Padre que moraba, o sea, la esencia espiritual que moraba en ese tabernáculo, en ese cuerpo de Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Para morir tiene que salir el Espíritu. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano para vivir necesitamos el cuerpo, alma, espíritu, y al morir hay una separación del espíritu y del cuerpo. Y eso es así. Cuando una persona muere, repito una vez más, usted no sabe cómo sale el alma, nadie de nosotros sabemos cómo sale el alma o el espíritu del cuerpo. Lo único que podemos ver con nuestros ojos es el cuerpo ahí postrado ya. Pero no sabemos cómo sale. Pero desde el momento, una vez más, que a las personas se les termina, ¿verdad?, su existencia, el alma y el espíritu salen de la persona. La palabra muerte significa separación. El ser humano, al momento de morir, se separa su cuerpo de su espíritu. El Salmo 104 nos dice, esconde tu rostro, se turban, les quitas el aliento, el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo en unos pasajes atrás. El caso de la muerte de Esteban, esto también lo estuvimos analizando. Veamos este punto, cuando es bautizado. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja que ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista, algunos ven este pasaje a otra persona de Dios en la paloma, que argumentan que bajo en el bautismo de Jesús, pero el pasaje no dice que había una paloma, sino que el Espíritu descendería en forma como de paloma, la cual es una señal para Juan, y tampoco la paloma es una persona. Y esto es así. Esta señal, cuando Jesús es bautizado, esta señal era para Juan, para que Juan se diera cuenta de que él iba a bautizar, ¿verdad? Era el ungido, era el Mesías, era el que iba a redimir a la humanidad de sus pecados. Fue una señal solamente para Juan. No es estas escrituras no es para formar una doctrina, como diciendo, miren, aquí está el Padre, o sea, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu, vemos al Espíritu Santo en forma de paloma. No,
Esta era una señal directamente para Juan el Bautista. Era únicamente para eso, no para formar una doctrina, por decirlo, ¿verdad? En 3 personas. No, esta señal era para Juan solamente. Continuamos. Juan ve al Espíritu Santo como en forma de paloma por señal para él. Gloria a Dios. En Juan capítulo 1, veamos el 32 al 33, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y, por qué no decirlo, y fuego. 1 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, si usted, por ejemplo, conoce otra enseñanza o sabe otra, o tiene otra doctrina, nuestro deseo no es, ¿verdad?, hacerlo sentir mal. Nuestro deseo no es contender, sino nuestro deseo es que entendamos bien, ¿verdad?, la enseñanza o la doctrina de la unicidad de Dios. Cristo debía nacer de agua y del Espíritu por justicia. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo es la voz que habla porque Él estaba en el cielo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Así, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Gloria a Dios. Mire qué expresión. O sea, dice la Biblia que nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo. ¿Quién fue él? El Cristo. Gloria a Dios. Bueno, con esto vamos a terminar. Veamos esta conclusión. ¿Quién levantó a Jesús de la muerte? El Padre. En Efesios 1:20 nos dice, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, el Hijo. Juan, en el capítulo 10, verso 17 al 18, nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Repito una vez más, quiero que quede bien claro esto. Cuando se está refiriendo a Padre, no se está refiriendo, ¿verdad?, de que una vez más Él está a un lado del Padre. No, se está refiriendo a la esencia espiritual de Dios, el Espíritu Santo. En Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es bien clara la palabra de Dios. A pesar de que el tema, ¿verdad?, tiene como base pasajes difíciles de la unicidad, la palabra del Señor, cuando uno se mete y le pide revelación al Señor, no es difícil de entenderla, no es difícil. Claro, necesitamos un sacrificio, necesitamos ponernos en las manos de Dios, necesitamos morir nosotros al yo para poder entender la palabra del Señor. Bueno, en esta tarde espero de que usted haya disfrutado este tema, espero que usted se haya deleitado este tema, espero de que hayamos aprendido aunque sea un poquito de este tema. Quiero que se una conmigo en oración para que Dios, ¿verdad?, siga trabajando en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú sigues siendo bueno, mi Dios,
y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio, Señor, de poder compartir esta palabra, Señor, acerca de tu esencia espiritual, Padre. Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento a hermanos, a hermanos que conocemos acerca del nombre, porque a pesar de que conocemos acerca del nombre, necesitamos aprender mucho de ti. Si hay hermanos que tienen otra clase de doctrina, yo te pido, Señor, que los sigas motivando, que los sigas instando a seguir adelante, a seguir escudriñando tu palabra. Revela tu nombre, Señor, porque tú tienes ese poder para hacerlo, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a toda esa audiencia que se hizo presente para escuchar este tema.